Hola a todos, nos encontramos grabando este primer video para el curso básico de fracciones, ¿sí? Bien, ya grabamos todo lo que es números enteros, ahora vamos al curso básico de fracciones, ¿sí? Fracciones, introducción, o sea que este primer video nos va a dar una introducción a fracciones. Pero antes de eso pongamos un poquito de contexto cómo llegamos nosotros en nuestro aprendizaje a el tema fracciones, ¿sí? Nosotros en el recorrido aprendemos los números naturales primero, ¿sí? Aquellos que utilizamos para contar, que en primaria le decimos naturales directamente, en secundario ya aprendemos que también se les puede llamar los enteros positivos, ¿sí? Los naturales, entonces es igual a hablar de los enteros positivos, ¿sí? Bien, a eso le agregamos el cero y los enteros negativos y todo eso junto nos da el conjunto de los números enteros, ¿sí? Todo eso es lo que está explicado en el video, en los videos anteriores en el curso básico de números enteros. Ahora, una vez que nosotros tenemos todo eso claro, pasamos a aprender las fracciones y los decimales. Cuando tenemos esto en claro, junto con todos los números enteros, decimos que nosotros ya manejamos los números racionales, ¿sí? Perfecto, los cuales simbolizamos con la letra Q. Ahora, si quisiéramos dar una definición de números racionales, una definición bastante simple que se entienda, se dice que los números racionales son todos aquellos números que se puedan expresar, o sea, escribir como el cociente o división de dos números enteros, ¿sí? Dentro de ese cociente o esa división de números enteros, yo puedo encontrar que ese resultado, ¿sí? Va a salir como un número decimal, o sea, un número con coma, como le dicen los chicos en el secundario, o una fracción, ¿sí? Cuando hablo de número decimal y de fracción, estoy hablando del mismo número, nada más que expresado en dos formatos diferentes. Ahora, estos primeros videos de este curso nos vamos a centrar en las fracciones directamente, que es lo que nos interesa en principio aprender. Y ya después al final del curso, si nos dan los tiempos, grabaremos algunos extra donde hablemos un poco más de los decimales, ¿sí? Bien, pero siempre sepan que decimal y número fraccionario o fracción es el mismo número expresado de dos maneras diferentes y ambos números salen del cociente o la división de dos números enteros, ¿sí? Dicho eso, vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Supongamos que tengo 5 dividido 2, ¿sí? Si tengo 5 dividido 2, nosotros podríamos ir por el camino de las fracciones o por el camino de los decimales. Si voy por los decimales, que es lo que uno aprende más que nada en primaria, dividir con coma, podríamos decir, bueno, esto es 5 dividido 2, ¿sí? 5 dividido 2 me da 2, 2 por 2 4, al 5 1, no puedo seguir dividiendo, agregamos la coma, el 0, 10 dividido 2, 5 y 5 por 2, 10, al 10, 0, terminó la división. Por lo tanto, 5 dividido 2 es 2,5. Entonces el 2,5 es el número decimal que sale de el cociente de dos números enteros. El 5 es un número entero, el 2 es un número entero. El 2,5 es el cociente de esos dos números enteros. Perfecto, el resultado de la división, como diríamos nosotros. Otra forma es decir, no, a mí no me gusta hacer esas divisiones, entonces yo digo, esto de acá, el 5 dividido 2, es la fracción 5 partidos de a 2, ¿sí? O sea, 5 medio. Ese 5 medio es el resultado de esta división expresado en forma fraccionaria. Y ustedes me dirán, ¿qué? ¿Ya hizo la división? Sí, ya hice la división. ¿Cuánto da 5 dividido 2? 5 medio. ¿Cuánto da 5 dividido 2 en decimales? Tengo que hacer toda la división para llegar a cuál es el resultado en formato decimal. Ahora, una vez que yo entiendo las fracciones y las manejo, la división 5 dividido 2 da 5 medio. Ese 5 medio es un número
fraccionario, el número fraccionario 5 medios, y es el resultado de esta división. Fíjense que nunca fue tan fácil resolver una división. Listo, 5 medios, ¿sí? Perfecto. Obviamente que tengo que manejar las fracciones porque yo tengo que poder darme cuenta cuánto es la cantidad 5 medios, ¿sí? Si no, no tiene mucho sentido. Bien, entonces acá está el primer detalle de las fracciones que para mí es el potencial más grande que tienen, que es división 5 medios, 5 y 2, 5 medios, listo. Ahora ustedes dirán, pero entonces todas las divisiones que yo tenga pongo el primer número como numerador y el segundo número como denominador. Listo, ya terminé la división. Bueno, no es tan simple. Cuando yo expreso como resultado de una división en formato fraccionario, yo tengo que ver que ese número sea, o esa fracción sea la fracción más simple posible de todas las equivalentes a esa. Ahora, ¿qué significaba equivalente? ¿Sí? Ese nuevo nombre o concepto que acabo de tirar. Equivalentes, hablamos de cuando tengo dos fracciones que valen lo mismo, pero a simple vista parecen diferentes. Por ejemplo, la fracción 1/2, ¿sí? Es directamente, tengo una pizza, lo parto en dos pedazos, como una. Ahora la fracción 2/4, tengo la misma pizza, lo parto en 4 pedazos y como 2, ¿sí? 1/2 y 2/4 son equivalentes, son dos fracciones equivalentes. Ahora, si yo hubiese tenido el resultado, la división 2 dividido 4, ¿sí? Podría ir por el camino de los decimales, pero si me gustó la idea de ir por el camino de las fracciones, ustedes estarían tentados y bueno, esto es 2/4, o 2/4, mejor dicho, y decir, no, espere, profe, listo, ese es el resultado de la división, se acabó el problema. No. Cuando yo resuelvo una división y estoy trabajando con fracciones, ese resultado debe ser expresado en su formato más simple. Y ahí entra un concepto que nos enseña en el secundario, que es la simplificación de fracciones. ¿Qué era la simplificación de fracciones? Dividir numerador y denominador por un mismo número de tal forma de achicarlo en la misma proporción, y lo que obtenemos es una fracción equivalente a esa, o sea que vale lo mismo, pero es más simple. Y así lo vamos achicando hasta que encontramos las más simples de todas. Acá si me fijo el 2 y el 4, se puede dividir 2, se puede dividir 2. ¿Sí? Lo voy a dividir por la misma cantidad, por lo tanto lo que voy a obtener es una fracción reducida en la misma proporción, tanto numerador como denominador. 2 dividido 2, 1. 4 dividido 2, 2. Fíjense que obtuve el 1/2, que era una fracción equivalente al 2/4. Entonces, si a mí me dan esta división, yo puedo establecer el número fraccionario con numerador y denominador y digo, ese es el resultado de la división, pero igual tengo que revisar si esa fracción no se puede simplificar, o sea, llevar a un formato más simple, ¿sí? Si se puede, genial, lo hago y ese 1/2 es el resultado de la división, y si no, no se puede, lo dejo así como está. Por ejemplo, acá 5 medios, 5 dividido 2, perdón, dio 5 medios, pero el 5 y el 2 no se pueden dividir por un mismo número. Por lo tanto, ya es su formato más simple, ya es lo que se conoce como la fracción irreducible, ¿sí? Entonces, listo, queda ahí, no hay nada que simplificar. Pero en el caso que les pase que sí se pueda reducir, hay que hacerlo. Y este es el resultado que tomo, ¿sí? Pero evito toda esta división que por ahí suele ser un poco engorrosa o aburrida o me la suelo olvidar, ¿sí? Es más fácil dividir el 2 dividido 2 y el 4 dividido 2 que tener que hacer una división con coma aparte para llevarlo en formato decimal. Bien, dicho todo esto, como introducción, los espero, ¿sí?, en el siguiente video, donde ya vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son las operaciones con fracciones, ¿sí? Así que desde ya, muchísimas gracias. Si les gustó el video, denle un like, dejen algún comentario que me ayuda muchísimo, compártanlo con alguien que lo esté dando y lo necesiten. Esto no es más que un pequeño resumen, ¿sí?, de un curso básico de fracciones, ¿sí? Bien, nos vemos en el próximo video.